En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con estos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón le digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. A mi hijo lo respetarán, dijo el dueño de la viña. Un hombre que no le pidió ayuda a nadie, lo hizo todo por su propia cuenta. Solamente se los entregó todo en bandeja de plata a los viñadores. Solamente le dijo, cuídenla y vean cómo va dando fruto. Cuando dé el fruto, yo voy a ir a recoger mi parte y lo demás les toca a ustedes. ¿Habían aportado algo ellos? No, solamente habían llegado a cuidar. Pero se portaron tan mal con los que el Señor mandaba, porque ya era hora de recoger su parte. Y entonces el Señor, el dueño de la viña, pensó, les mandaré a mi hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. A mi hijo sí lo van a respetar. Si no han respetado a los otros anteriores, a él sí lo van a respetar. ¿Y quién es ese hijo? Hoy nosotros sabemos quién es ese hijo. Es Jesús. ¿A quiénes no habían respetado? A los profetas, a todos aquellos que Dios había enviado en su nombre a pedirle cuenta a aquel pueblo, a que enderezara su camino. A mi hijo sí lo respetará. Ahora, en este tercer viernes de Cuaresma, que dentro de pocas horas vamos a meditar sobre las 14 estaciones del Santo Via Crucis y lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió por nosotros. Hagámonos una pregunta. ¿Y a Jesús, hoy en nuestros días, se le respeta? ¿Se le respeta a Jesús? Hoy en nuestro tiempo, ¿se le respeta? Sí, hay personas que sí. ¿Por qué no vamos a decir que no? Sí.
Hay personas que aman tanto a la Eucaristía, hay personas que aman tanto a la iglesia, que dan su vida por ella, se desgastan por ella. Y ahí están personas que aman la iglesia, aman la Eucaristía, defienden la Eucaristía. Pensemos en aquellos hermanos y hermanas de la Corte de Honor de la Guardia del Santísimo que consagran su vida a Jesús sacramentado, a adorarlo, y que en los lugares donde hay adoración perpetua no lo dejan ni un momentito solo. Ahí están, ni de día ni de noche. Pero pensemos también en todas las blasfemias que cometen contra nuestro Señor Jesucristo. Ofensas directas hacia la Eucaristía, cuando se roban el Santísimo y lo venden a los brujos para que hagan brujería. A una señora me contaron que iba a las parroquias a comulgar, pasaba a comulgar y le vendía a $14 las hostias a los brujos. Yo recién venido aquí recuperé 3 hostias que me las trajeron en unas hojas de cuaderno, que habían ido a comulgar las personas y las estaban vendiendo. Y yo casi amenacé con las penas del infierno a esa persona, que si no me las traía, porque ella sabía dónde estaban y quién las tenía, que si ir para el infierno, que el diablo le iba a llevar con todo y zapatos para el infierno por lo que estaba haciendo. Y esa persona me recuperó esas 3 hostias y yo se las entregué a mi obispo. Sigue siendo ofendido a Jesús directamente, cuando se le rechaza, cuando se rechaza la Eucaristía, cuando se rechaza la salvación, cuando se le desprecia, cuando yo pongo primero mis intereses personales y dejo a Jesús a un lado. Se le sigue ofendiendo cuando yo tengo la Biblia en mi casa y ni siquiera la leo, porque no me interesa su palabra, porque no me interesa lo que Dios me dice a mí. Al fin y al cabo yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera y que Dios no se meta en mi vida. Sigue siendo despreciado, sigue siendo irrespetado. Cuando vamos a la casa de Dios, cuando estamos dentro de la casa de Dios y parecería que estamos en el parque, hablando, chambreando, criticando, sin importar que Jesús está en el sagrario, sigue siendo irrespetado. También sigue siendo irrespetado en todos los sacerdotes, obispos, papa, que siguen siendo insultados, calumniados, despreciados, asesinados incluso. Nosotros aquí tenemos un santo que ya fue reconocido, San Óscar Romero. ¿Cómo fue él? Asesinado mientras estaba celebrando la misa. Tenemos a los beatos Rutilio Grande, Cosme Espesoto, Manuel y Nelson, que son laicos, que fueron brutalmente asesinados por odio a la fe. Y acuérdense hermanos, que cuando Jesús se le aparece a Saulo, le pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién estaba persiguiendo Saulo? A los cristianos. Y en los cristianos ahí está Dios. Cuando tú insultas a un sacerdote, cuando tú calumnias a un sacerdote, cuando tú calumnias a tu obispo, al papa, cuando tú insultas a un sacerdote, insultas al papa, insultas a un obispo, estás insultando al mismo Cristo también. Y aunque tú no lo quieras creer, estás insultando al mismo Cristo también. ¿Por qué? Porque ellos son ministros del Señor. Son ministros, son del Señor. Son del Señor. Y cuando tú y yo abrimos nuestros labios para insultarlos, para criticarlos,
para levantarle falso testimonio. Lo estamos haciendo con Cristo. Acuérdense que Jesús también les va a decir a sus discípulos: quien les diere a ustedes un vaso de agua. ¿Se acuerdan de esa frase también del Evangelio? Quien les diere a ustedes un vaso de agua, por ser uno de los míos, no quedará sin recompensa. Quien les diera un vaso de agua. O sea, ¿qué significa? Que todo lo que hacemos por un sacerdote, por el obispo, por el papa, lo estamos haciendo por Cristo. Y no es porque yo me lo quiera inventar, ¿verdad? Como alguien puede decir, el Padre lo está inventando. No, hermanitos, la palabra de Dios lo dice. Si tú lo quieres creer, créelo, y si no lo crees, pues allá tú. Pero la palabra de Dios así lo dice. ¿Y cuántos sacerdotes son asesinados? ¿Cuántas religiosas son asesinadas? ¿Cuántas religiosas son secuestradas, asesinadas? Leía yo un testimonio de 4 religiosas de Madre Teresa de Calcuta, que en la India, acuérdense que en estos lugares de Asia hay persecución hacia la iglesia por estos grupos islámicos, y ellas tenían un asilo y lo estaban cuidando, y atacaron la casa donde ellas estaban viviendo. Y una de las monjitas, eran 4 monjitas, una de las monjitas, cuando vio que iban aquellos hombres para adentro, lo primero que se acordó fue de la Eucaristía, porque ellos entran a las capillas y pisotean, destruyen las imágenes, destruyen los sagrarios y todo. Y ella corrió hacia la capilla a consumir las 4 hostias que había. Se fue corriendo hacia la capilla a consumirlas, y las otras 3 religiosas se quedaron con los ancianitos. Las otras 3 religiosas las agarraron, las violaron y después las asesinaron. Y cuando aquellos hombres, la religiosa, después de que consumió las hostias, se quedó arrodillada en la capillita, y los hombres han entrado a la capilla y no la vieron. No la vieron. Ella estaba ahí de rodillas, entraron, quebraron esto, quebraron lo otro, destruyeron la capilla y a ella no la vieron. Y las otras 3 religiosas fueron asesinadas. Y en esas 3 religiosas, allí estaba Cristo también. Y sigue siendo martirizado, sigue siendo despreciado. También Jesús nos dice, haciendo referencia a nuestros hermanos, a cada uno de nosotros que somos parte del cuerpo místico de Cristo: lo que hicieres con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hiciste. Acuérdese lo que dice Mateo 25, versículos del 31 en adelante: porque tuve hambre y no me diste de comer, estuve sediento y no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestiste, estuve enfermo y no me fuiste a ver, estuve preso y no me fuiste a visitar, triste y no me consolaste. Significa entonces, hermanos, que Cristo está en cada uno de nosotros también, y que cuando tú y yo despreciamos, insultamos, maltratamos a nuestros hermanos, ahí está Cristo. Ahí está Cristo, y ahí está Cristo sufriendo. ¿Saben, hermanos? Nosotros podemos sacar juicio de una persona y decir: esta persona es mala, esta persona es perversa, esta persona es aquí. Nosotros podemos sacarnos esos juicios. Y a mí me impresiona tanto cuando Jesús dice: estuve preso y no me fuiste a ver. Nosotros tenemos la idea de que todos los que están presos son malos, y no siempre. Hay personas que están pagando porque han cometido delitos, y la justicia no contradice la misericordia de Dios. Si yo cometí un pecado, si yo cometí un delito, pues tengo que pagar, ¿verdad? Pero no significa que por eso
yo me voy a burlar o me voy a alegrar de esa persona. Pero pensemos en aquellas personas a las que nosotros tenemos a nuestro lado, convivimos con ellas y no tenemos la capacidad de compadecernos y nos hacemos prejuicios. Y simplemente decimos, es que me cae mal, es que usted me cae mal. ¿Pero ¿y qué le he hecho? Nada, pero me cae mal. Y me he encontrado con personas así. Y me ha tocado hasta escuchar ese tipo de expresiones. ¿Pero qué le he hecho? Nada. Entonces, ¿qué pasa? Es que usted me cae mal. Qué triste. Eso significa un corazón que está lleno de odio, lleno de amargura, lleno de maldad. Y no nos damos cuenta que ahí estamos despreciando también a Cristo. Y pensamos que este evangelio solamente es para aquellas personas hace 2000 años. No, hermano. También el pecado que ellos hicieron, también hoy se sigue cometiendo. Por ejemplo, en Nicaragua, ¿saben que en Nicaragua es prohibido hablar o denunciar el pecado que está cometiendo el presidente de Nicaragua y su esposa? Es prohibido. Si usted en una misa llega a mencionar una palabra o a Monseñor Rolando, Rolando era el que estaba preso, inmediatamente llegaba la policía y lo metía preso. Porque usted no puede decirle a esta persona que está haciendo malas cosas y él está cometiendo barbaridades, injusticias. Su esposa, que es abiertamente una practicante de brujería. ¿Saben ustedes eso? Que eso no es ningún secreto, en todo Nicaragua se sabe que la esposa de este señor es una practicante de brujería. Mencionar eso o de echarle en cara, eso es el peor delito y a la cárcel. Y ahí están persiguiendo a la iglesia. La iglesia en Nicaragua tiene todas las cuentas bancarias de todos los sacerdotes, los obispos, religiosas, colegios, todas esas cuentas bancarias están congeladas y han pasado a manos del gobierno. Ahí está siendo perseguido Cristo también. Ahí está sufriendo Cristo. Y es por eso, hermanos, que como iglesia debemos aprender a orar. Y no solamente quedarnos de brazos cruzados y pensando, como es otra persona, a mí no me importa. No, hermanos. En toda aquella persona que sufre, ahí está Cristo. Nunca lo olvidemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.